cómo la gente nativa vivía antes sin que conozca una Biblia ni sepa leer ni escribir. Se habla mucho también de los dioses, porque nosotros dependemos del sol, dependemos del agua, del aire, de muchas cosas para poder vivir. Y si nos falta una de esas, no podremos vivir. Por lo tanto, ese era el concepto que tenían los mapuches huilliches de que somos un complemento de todo y ahí forman un solo Dios, un grande, un creador. Más de 20 años que soy lonco de la comunidad de Huayquetrumao Autónoma, que es uno de los puntos históricos, que el año 1826 fue entregado con un título de realengo por la realeza española. Vivir acá es una diferencia, pero así tremenda de grande. Acá tengo leña para hacer fuego, tengo agua propia. Si yo me enfermo de algo, bueno, yo sé a dónde está el árbol, que voy a buscar el remedio y me voy a sanar. Tenemos las gallinas con huevo para ir a buscar ahí. Tenemos verduras, tenemos un montón de cosas que no tenemos por qué andar en el supermercado comprando. Y eso es lo que me da un poco de pena, que nuestros hijos a lo mejor no valoren lo que nosotros estamos haciendo y la forma de vida que tenemos, porque a lo mejor mi hija que tengo no va a vivir acá. En Chile la mayoría de los pueblos originarios dicen que muchas cosas malas se vinieron del norte, por eso la forma de pensar que cuando hay viento de norte va a estar malo el tiempo. Y es así porque muchas cosas que se han venido del norte y han venido a cambiar las cosas. El mundo occidental con su modelo económico y extractivista y de comercio es el gran peligro para las culturas del mundo en general. Bueno, algunas comunidades, y tú lo puedes ver en algunos documentos, que dijeron que sí querían un puente sobre el canal de Chacao. Hay otras comunidades que dijeron que sí quieren los mal llamados parques eólicos. Hay otras personas que sí quieren las mineras acá que lleguen. Y yo no quiero nada de eso, porque todo eso es muerte para nuestro pueblo, perder mucho más nuestra identidad y siempre ser objeto de nuestro territorio, de que seamos como la batería del país. Y no pensando qué le voy a dejar a los hijos de nuestros hijos. Tenemos que pensarnos, analizarnos qué vida queremos nosotros, porque también se ha perdido esa esencia. Ahora las comunidades se juntan para dicho proyecto, para dicha actividad, pero no nos juntamos para ver cómo estás tú, cómo te siente el otro, de comunidad, de vida. Las reuniones antes eran de todo el día, ahora tienen horario específico y todo como que es normado y no puede salirse fuera del protocolo. Y nosotros no debíamos ser cuadrados, debíamos ser como es el cultún, como es la tierra. En el tema religioso, sabemos que llevamos más de 400 años de invasión cristiana acá en Chiloé. Y estas iglesias que se hicieron y son patrimonio de la humanidad siempre se ven muy bonitas, pero en una mano trajeron la Biblia y en la otra mano trajeron una espada. Lo he conversado con obispos yo de esto, lo han reconocido, me han dicho sí, tienes razón. Hubo una crueldad muy grande y una obligación de ser evangelizado a la fuerza. Ese es el pasado que arrastramos nosotros todavía. Pero yo creo que se han ido sanando algunas heridas. Y aquí hemos estado por muchos años luchando en este lugar y yo de más de 40 años que tengo, he vivido casi todo el tiempo acá. He salido por poco tiempo, pero este es mi lugar, mi espacio donde me siento bien y yo creo que hasta aquí llegaré hasta los últimos días que me queden en este mundo. ¿Qué otra lancha ahí? Pimentón,
Ají. ¿Qué más falta? Eso no será pimienta por el lejos. Ah, pimienta. ¿Ya? ¿Vale? Ya vale. Ah, morrón ya Morrón puse yo. Falta vino igual. Tu compadre dice que falta vino. No, si el vino igual hay que pasarlo a retirar, si no va a tener que ir con su garrafita y con papá allá. Ya, vale. Sí, sí. Ya, vale. Chao. ¿Qué era? Ah, pimienta. Las misiones circulares las trajeron los jesuitas cuando llegaron a Chile. Ese tiempo no había ni carretera ni nada, todo por mar. Y estaban 8 días en un lugar, allí bautizaban, se llevaban los matrimonios, la Eucaristía. Y así funcionaron hasta que fueron expulsados de Chile. Y luego esto lo continuaron los franciscanos. Y de ahí empezaron a ver los curas diocesanos. Los curas diocesanos, que somos nosotros, que se forma y queda en su tierra que lo vio crecer. Yo siempre digo, el padre es campesino, pero profesión pescador. Yo antes de ser sacerdote navegué 9 años. ¿Ya? Y conozco muy bien el sistema del mar. Y en esa realidad el Señor me llamó para esto. Los cambios han sido grandes. Ya de 10 años atrás, ahora, ya llegó la tecnología, tenemos luz eléctrica, mejores embarcaciones, pero también hay otro cambio en la caza común. Hoy día tenemos mayor contaminación, escasez de marisco, escasez de pescado. Hay momentos críticos durante el año que años atrás no se dimensionaban. Espantoso hoy día una ley de pesca, ¿ya? Donde 7 personajes de nuestro país llevan el 90% de nuestra pesca. Oremos por una ley de pescadores, por una ley justa, y que San Pedro hoy día nos proteja, que purifique nuestros mares, pero también tomemos conciencia de cuidar nuestra casa común, que esta es fiesta no solamente de pescadores, de toda la gente del mar. Y todos dependemos del mar acá en Chile. El primer desafío es mantener viva la fe de la gente, ¿ya? Porque si la fe de la gente decae, la iglesia va a decaer. A pesar de la tecnología y todo lo que tenemos, hoy día es muy caro mantener un templo. Pero ellos valoran mucho que son sus padres que lo construyeron. Son sus abuelos que construyeron el templo. Entonces, si lo construyó mi abuelo, lo construyó mi padre, no lo dejan caer, con todo el esfuerzo que eso significa.
Yo soy Renato Cárdenas. Y lo que he hecho en estos años, estos 30, 40 años y tanto, es escuchar a la gente, escuchar sus historias, observar su forma de vida y ser una especie de amanuense, un transcriptor de este mundo. La mirada holística, general, cósmica, es fundamental para lugares como estos. Y esa la tenían los viejos pueblos, los pueblos mapuches, por ejemplo, cuando ellos hablan del Cahuen. El círculo de la luna y del sol es el Cahuen, pero luego bajan eso a su vida cotidiana y lo aplican en sus reuniones. Y eso es vivir universalmente. Sin embargo, el catolicismo estableció un lugar, plantó una cruz y ahí va a ser el centro del lugar. Y todos estos pueblecitos que van a ir naciendo con el tiempo surgen alrededor de una iglesia. Antes que las juntas de vecinos existieran, antes del año 68, esa es la junta de vecinos. Y como dice el mismo sacerdote, el arquitecto Gabriel Guarda, las únicas iglesias que son de las comunidades son las de Chiloé. Lo que ocurre acá es que se le ha ido sacando la sacralidad al mundo. La sacralidad yo lo veo de un punto de vista más cósmico, no necesariamente de una religión. Eso que hace que cada objeto tenga un sentido, que cada objeto esté en relación con el otro, de que una iglesia tenga un vínculo con un canasto, por ejemplo. Es una telita de cebolla, muy fina, pero que fácilmente se rompe. Fácilmente se rompe y cuesta mucho restituirlo, y es posible, pero cuesta mucho. Entonces se han establecido en muchos lugares estas iglesias que la han reconstruido, la han hecho nueva y se transforman en iglesias Barbie. Bonitas, perfectas, pero carentes de humanidad. Todo el proceso salmonero es tan grande como el de la conquista, ¿no? Cuando se produce el salmón en todo un proceso de jaulas, en agua dulce, llega un momento en que tienen que trasladar ese salmón a las jaulas para que las aguas lentamente se vayan salando, de tal manera que el salmón, al pasar al mar, tenga el mismo nivel de aceptación de la sal que la que tiene el mar. Ese proceso de adaptación biológica del salmón es el mismo proceso que ha sufrido el chilote acá. Ha sido multiplicado el chilote a través de una serie de cosas, yo te digo, desde un celular hasta la tarjeta bancaria, lo que se impone y lo que es exitoso hoy es el individualismo. Antes no, antes yo trabajaba para mi comunidad y mi comunidad trabajaba para mí. Una señora me contaba aquí en una isla dentro que yo le preguntaba, bueno, ¿y usted no va a mariscar? Me decía, no, hijito, ya no voy porque mi marido trabaja en un tipo de choritos y me trae cuando yo quiero. Y de repente se queda como seria ella, como... y dice, pero vieran qué bonito que era salir a mariscar. Y empieza a recordar ese ejercicio social que era mariscar, que no era solamente ir a buscar marisco, sino hacer comunidad. Entonces, esa recuperación de la sacralidad tal vez es el paso más importante que podemos ir haciendo hacia la recuperación de un mundo que es integral, en todo orden de cosas, incluso las iglesias. Eso es lo que hace que tenga sentido la vida. Si quieres saquen platito, mira, ahí en la primera puerta hay platito. Soy Juan Luis Isern.
soy español, soy chileno. Luego los indígenas de aquí de Chile, los huilliches, me dieron también la calidad indígena. Así que soy indio, español y chileno. Todo junto. Llegué a Chiloé en el año 1974. En aquel tiempo todavía en Chiloé había mucha gente que era analfabeta. Los chilotes eran considerados como gente atrasada, que no se atrevían a decir que eran chilotes. Y mucha gente no había tomado conciencia de lo que hay allí, de un atropello brutal a la dignidad de la persona. Y yo eso como cristiano, no solo como sacerdote, eso no se puede tolerar. Tiempo después, la Corfo empezó a hablar de un proyecto Astillas Chiloé, que era con 2 multinacionales japonesas. Apareció de una forma pero evidentísima que no había ninguna preocupación por la ecología, pero para mí había otro problema detrás, que era el cultural, que el sistema dominante, que la producción y conseguir plata y conseguir cueste lo que cueste el ganar, eso de ir cada uno mirando el propio interés, con eso lo que se construye es la destrucción de uno mismo como persona. El sistema es masificador, pero masa decía de soledades. Mientras que en Chiloé la gente sencilla, aunque no sepa leer ni escribir, trabaja en minga. Y la minga es solidaridad y es ayudarse unos a otros. Y es ahí donde hice la denuncia del proyecto Astillas. Apareció lo que menos se podía uno imaginar, y es que las multinacionales japonesas se retiraron. Pero en ese momento lo que dijimos, oye, lo que hay que hacer ahora es prepararse porque esto va a llegar. Preparar a la gente para discernir que Chiloé creciese, pero sin dejar de ser Chiloé. Un grupo de personas, los de Rilán, les pregunté, ¿alguna vez preguntaron a sus abuelos cómo se había hecho esta iglesia? Y esta persona me contó cómo su abuelo, para buscar la madera, los troncos los tiraban al mar. Y cuando pasaban por enfrente de Rilán los atajaban. Pero era el mar el que los llevaba, ¿no? Y ahí nuevamente con bueyes los subían hasta la plaza. Esos troncos había que convertirlos en postes y en tablas. Les pregunté, ¿harían una iglesia como esta? ¿Cómo se le ocurre que van a hacer una iglesia tan grande y tan bonita? No, es que los antiguos eran muy unidos. Ese es el patrimonio que hay que conservar y eso es responsabilidad de ustedes. Entonces, claro que interesa que la conservación de los edificios, pero no por el edificio, sino por lo que el edificio está significando. Entonces, si tú me preguntas qué sería Chiloé sin las iglesias, si me dices qué sería Chiloé sin esa dimensión de la comunidad, de actitud solidaria, entonces sería Chiloé igual que en todas partes del mundo, donde reina el individualismo y lo demás me importa poco. La solidaridad es ya la entrega y acogida mutua, y es precisamente ahí donde cada persona nos desarrollamos. Yo llego a ser quien tengo que ser precisamente en el encuentro con los demás. Eso es la minga. Eso es lo que le interesa a la humanidad, que se conserve, que trabajando en una forma solidaria en minga es capaz de hacer maravillas.
la gente en tu oficina, pues. El hacer música en su propia tierra es la dimensión que uno va aprendiendo día a día, minuto a minuto. Las realidades del ayer y las realidades de hoy. Era una vida tranquila, sencilla, pero cuando se produce todo este cambio, la situación de nuestros mares, las sobreexplotaciones, la llegada de las empresas, se producen también en la creación nuevos bríos de poder escribir respecto a la realidad del Chiloé del momento. Las primeras músicas que yo hice nacieron precisamente en islas muy lejanas acá, en las islas Desertores, por ejemplo. La iba escribiendo sobre un chalupón a vela. Hoy día el chalupón a vela ya no existe. Seguramente el mismo marinero que iba conmigo me iba relatando ahí en cada viaje sus vivencias. Yo lo iba recogiendo y haciendo la música. Tenía mucha comunicación con los pescadores que se embarcaban en los barcos japoneses, cuando comenzó la depredación de los mares. Entonces ellos me contaban que en cada red subían no solamente pescado, sino con todo lo que arrasaban bajo el mar. Así que ahí uno sacaba una conclusión, que si ahora estamos ya terminada la década de los 80, que se espera en 20, 30 años más. Y de ahí yo hice la canción. Se hace de noche y en el puerto de Quenac José Cheuquel con su bote va a pescar. Va con guayayo, remador y achicador. Embarca redes pues es su hijo mayor. Con la esperanza que en la noche tengan suerte. Llevan carnadas y los pinches que no suelten. Al primer lance, ni al segundo, ni al tercero. No pica nada, solo le queda el consuelo. Ahora ya no hay pescado, ya no hay pescado, ya no hay pescado. Porque los grandes y aquellos barcos se lo han llevado. La grabamos en el 88, imagínate, la gente salió a cantarle el año 2016. Por eso algunos dicen, ay, ¿cómo que profecía? O sea, uno ya visualizaba que quizás con el tiempo iban a ocurrir estos hechos aquí en Chile. Y pasó. Yo diría que con la llegada de las empresas, naturalmente hubo un desarraigo. Un desarraigo porque familias completas iban a trabajar y por ende han quedado abandonados los campos a la suerte nomás de los quienes están allí. Fue eso lo que me llevó a hacer una denuncia musical, podríamos decir. Por ahí ya surgieron el tema Cómo está Chiloé, los primeros años de la década de los 90. Es la hora que el isleño recupere sus raíces, nuestro canto que se escuche y gritemos con empuje. Y ahora, ¿cómo está Chiloé? Me pregunto. Hoy día estamos en un siglo totalmente diferente. También la cultura de la globalización también nos atañe, nos afecta. Ahora con las iglesias que son patrimonio de la humanidad, la declaración de zonas típicas es muy importante. Eso de alguna manera te puede proteger al menos los espacios en torno a las iglesias. Generalmente es el casco antiguo de un pueblo. Y tenemos que buscar elementos que lo permitan que la cultura chilota se mantenga viva por siempre. Deben saber ustedes que el chilote solidario, muy receptivo, y bueno, la modernidad también eso lo ha opacado. Culturas externas nos han invadido y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Hoy yo veo a mi isla sufriendo por la mano certera y cruel. Hay una generación que la perdimos por todos estos efectos de la industrialización y todo aquello que estamos conversando. Ya es irrecuperable. Pero sí se puede en la medida de que nuestros hijos tengan una formación.
que ellos, una vez que terminen aquí, vayan a la universidad, tengan clarito qué tareas les queda para ellos asumirlo el día de mañana, y vuelvan a su tierra y defiendan todo lo que nos legaron nuestros mayores. Ese Chiloé contaminado, nuestros hijos lo recogerán. No queremos que ellos lo sufran y puedan vivir en libertad. A los hombres de poca conciencia que desean vivir de Chiloé, por favor no destruyas mi tierra, con sus bosques y mares se ven.